Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de conocimiento, de instrucción y de educación cívica, ¿por qué no? Hoy día vamos a hablar de cómo la ciudadanía participa en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Cómo usted, su amigo, su vecino, cuando les van a poner un proyecto, les van a instalar un proyecto, cómo pueden participar, cómo pueden incidir, si es que se puede incidir. Eso lo vamos a ver. Efectivamente incidir o simplemente es un saludo a la bandera, a la participación ciudadana y simplemente priman los, comillas, intereses económicos. Más allá de un tema social que muchas veces los proyectos se vinculan y manipulan la necesidad de las personas para que se aprueben sí o sí, por el interés obviamente superior económico, no superior, digamos, superior para la empresa. Bueno, vamos a entonces a ver qué es lo que nos ofrece la actual normativa y la reflexión de qué es lo que, cómo la perfeccionamos para que vele por un lado por la preservación del medio ambiente, y el medio ambiente no es extraño a nosotros, eso es muy importante. Preservar al medio ambiente es preservar la vida propia, la nuestra, porque las personas se ven afectadas directamente. Muchas veces en lo inmediato son muy pocas, son generalmente las circundantes a los proyectos, pero este efecto es sumativo, ¿ya? Y por lo tanto creciente en el medio ambiente. Vamos a ver entonces en qué normas se regula esto, cuáles son las formas de participar, cuál es el efecto que tiene al final la opinión de los ciudadanos. Y para eso vamos a revisar el contexto legal que regula la participación ciudadana en la instalación de proyectos de tipo productivo, minero, energético, que afectan nuestro medio ambiente. Por lo pronto, vamos a decir que todo proyecto que interviene, perdón, en el medio ambiente produce un desequilibrio, mayor o menor, pero lo produce. Desde el momento en que enterramos una pala y estamos rompiendo el suelo, estamos produciendo un desequilibrio. Ahora, la cuestión es cómo podemos prevenir, hacer acción preventiva de esto y cómo lo controlamos. Y obviamente en este punto específico, a través de cómo los ciudadanos participamos de esto. La ley 19.300 de base del medio ambiente regula todo esto, y en uno de sus capítulos, es todo un universo, y en un capítulo trata de la participación ciudadana. Pero antes, yo como poniéndome o tratando de ponerme en el lugar de los ciudadanos comunes y corrientes a los cuales le afecta un proyecto, si un criadero de cerdos afecta, si no, pregúntele a Freirina, o pregunten en la sexta región, San Pedro, o en la séptima región. Obviamente que un proyecto minero afecta, si no, pregúntenle a la hecatombe que dejó Pascualama. Entonces, un proyecto energético también, una central termoeléctrica. O sea, no hay proyectos inocuos. Todos tienen un efecto en el medio ambiente, y si afectan el medio ambiente, nos afectan a nosotros. Porque esto es uno solo. El medio ambiente es uno solo y nosotros somos parte de eso. Y por lo tanto nos vamos a ver afectados. Pero previamente es importante que, tal cual como este amigo que está ahí dudoso, muchas veces nosotros damos por sentado, ya que hablamos de algún tema muchas veces, y por lo tanto damos por sentado una serie por ejemplo, muletillas, de abreviaturas. Vamos a ver algunas abreviaturas que se relacionan específicamente con este proceso de participación ciudadana en la evaluación de los proyectos, evaluación medioambiental de los proyectos. El SEIA, ¿qué es lo que es el SEIA? El SEIA es como la casa o el marco donde se desarrolla todo lo que estamos conversando hoy día, que es el sistema de evaluación de impacto ambiental. El SEIA contiene todo el procedimiento, como un proyecto, cuando el proyecto está en una carpetita, cómo ese proyecto cómo ingresa al sistema para evaluación, cuáles son los pasos,
qué tipo de procedimiento, qué actividad hacen los servicios públicos que van a evaluar, cómo se produce la evaluación de los informes, la aprobación, su rechazo, las observaciones, etc. Todo ese proceso está dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahora, nosotros vamos a hablar de, como decía, de un aspecto, que es cómo los ciudadanos participan dentro de esto, si es que se le escucha la opinión. Yo no he dicho que sea suficientemente escuchada o que sea la más adecuada. Y entonces, cuando estamos dentro de este proceso, está funcionando la máquina. Hay dos puertas, si ustedes quieren, dos puertas de entrada. ¿Ah? Así, imaginémonos una micro en este aspecto. ¿Ah? Una puerta adelante y una puerta atrás. ¿Ya? En este caso, imaginemos que las dos son para subir. ¿Ya? Dos entradas. Una entrada es más difícil, es más complicada porque el proyecto puede potencialmente producir más daño. ¿Ah? Más daño al medio ambiente, al aire, a la tierra, al agua, a la fauna, a la flora, etcétera. A las comunidades las puede afectar mucho más. Y esa puerta más restringida, más exigente, se llama estudio de impacto ambiental. ¿Ya? Ahí está la carpetita del estudio de impacto ambiental, que es la que se ingresa para iniciar todo el proceso. Pero hay otra puerta que es un poco más, si ustedes quieren, más grande o más flexible, donde se puede entrar más fácilmente, que es la declaración de impacto ambiental, que se refiere a proyectos de menor envergadura, de menor entidad, más pequeños, más acotados. ¿Ya? Eso se llama declaración de impacto ambiental y también tiene que cumplir ciertos requisitos, pero en el caso de la participación, como ya vamos a ver, nos da menos oportunidad a los ciudadanos de intervenir, nos deja out. O como dicen por ahí, nos bypassea a la ciudadanía y solamente se podría eventualmente entender entre la autoridad fiscalizadora y la empresa interesada en desarrollar el proyecto. Bueno, y al final de todo este proceso está lo que termina con todo esto: presentar documentos, aprobar, hacer reuniones, enviar documentos, participar, etcétera, etcétera, que es el acto administrativo final de todo este proceso. Este es un proceso administrativo, de todas maneras, y termina con un acto administrativo final o decisorio. Es decir, dice, este proyecto se aprueba o este proyecto se rechaza. ¿Ya? Todas las observaciones vinieron en la mitad, que pedían más documentos, etcétera, aclarar algunos aspectos, todo eso es previo. Pero aquí, en la definitiva, viene a aprobar o a rechazar. Y eso se llama resolución de calificación ambiental, la RCA. ¿Ya? Yo hago a veces una broma, digamos, y los que son de mi grupo etario lo entenderán, los más jóvenes seguramente no tienen ni idea. No es la RCA Víctor, esa casa vendedora de discos y de radio y tocadiscos, donde aparecía un perrito escuchando una de estas tocadiscos antiguos, ¿no? No es esa RCA Víctor, no, la RCA, resolución de calificación ambiental. Bueno, eso es para que no nos confundamos y a veces no tengamos esas dudas como aparece mi amigo ahí dudando, digamos, ¿qué será esto? ¿Se come? ¿Es una pastilla? ¿Es un repuesto? ¿Qué es esto? Son las principales, por así decirlo, abreviaturas. Y entonces, como decía el artículo 8, regula y describe todo el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y, por ejemplo, frente a un proyecto como ese que tenemos ahí, puede ser otro, un aserradero como ese, puede ser otro, como una planta de beneficio minero, un terminal de buses, una carretera, una autopista, una línea férrea, un ducto de transporte mineral a propósito de nuestra región, etcétera, hasta un proyecto minero o energético. Y ahí esa norma del artículo 8 nos va a decir, mire, este tiene dos entradas: declaración de impacto ambiental y estudio de impacto ambiental. Pero eso tiene que ver exclusivamente con la actividad de que se trata.
Entonces, ¿cuándo aplico uno? ¿Cuándo aplico otro? El artículo 10 nos plantea algunas actividades, son más. Yo las resumí, ahí está un listado de actividades, son más. ¿Ah? Eh, pero yo solo quiero poner un ejemplo donde, por ejemplo, donde se manipula un poco y a veces se abusa del sistema de evaluación de impacto ambiental. Un ejemplo típico son las centrales eh, que producen electricidad, las centrales eléctricas, que se plantea respecto de aquellas para cuando quedan dentro del sistema de evaluación ambiental y cuando no, y en ese caso necesitan solamente permisos sectoriales. Cuando las centrales productoras de electricidad producen menos de 3 megawatts, en ese caso quedan fuera. Entonces, ¿cuál podría ser la triquiñuela? Así como se hace en otra forma que vamos a explicar más adelante. Es hacer 3 o 4 centrales pequeñas o enanas, si usted quiere, que producen 3 megawatts y la sumatoria nos daría, por ejemplo, 6. Y como nosotros no queremos entrar a un estudio de impacto ambiental que es muy complejo y caro, entonces simplemente podría eventualmente dividir estos proyectos y relacionarlos, ¿ah? Y que sean de una misma empresa. Se puede hacer y se ha prestado para abuso. Otro abuso típico es subdividir, a pesar de que la ley prohíbe subdividir los proyectos, hacer dos proyectos aparentemente diferentes, pero que están vinculados. Y con eso se saltan de alguna forma las exigencias de la ley en pos del interés meramente económico. Eso ha sido, digamos, muchas veces la lucha de los grupos medioambientales respecto de cómo se burla la ley con triquiñuelas. Pero, ¿cuáles son los criterios que establece? Esto está en el artículo 11 de la ley. ¿Cuáles son los criterios que establece? Hay criterios generales o características. Hay a lo menos, yo resumí ahí 5 características generales que están en la ley, no es que yo las haya creado, sino que más bien las traté de resumir. Y cuya definición para saber si es estudio de impacto ambiental o bien podría ser declaración de impacto ambiental, y es muy importante la diferencia, son los que ustedes ven ahí. El riesgo para la salud, ¿no? Este proyecto produce riesgo para la salud de las personas o de las comunidades cercanas. Paipote, por ejemplo. Paipote que por arte de magia desapareció de la noticia desde que declararon, según un estudio periodístico, que se habían manipulado las cifras de contaminación. Es riesgo para la salud de la población de Paipote, esta refinería, esta chimenea. ¿Qué daño ha producido? Por ejemplo. Otro criterio que tiene la ley es cómo afecta a los recursos naturales, al agua, a la flora, a la fauna, cómo afecta el equilibrio y el desarrollo de los recursos naturales en su entorno, ¿no? Otro criterio, a propósito de la cuarta región del embalse, del poblado de La Guayca, no sé si ustedes se acuerdan, que con motivo de la instalación de un embalse se inundó y se produjo lo que se llama un reasentamiento del hábitat humano. Significó sacar a todas esas personas que habían vivido toda su vida en ese entorno para ponerlas en otro lugar a efecto de llevar a cabo esta obra o esta actividad. Hay un criterio que es de reasentamiento o alteración del hábitat humano. ¿Cómo se altera, digamos, el hábitat, la vida, el emplazamiento de las poblaciones? ¿Ya? Otro aspecto que parece muy evidente, pero que está presente, es la localización de áreas protegidas. O sea, este proyecto afecta, por ejemplo, un proyecto que, a propósito de que había un proyecto, de hecho lo hay, tenemos muchos ejemplos acá en la región, desgraciadamente porque somos una de las casi regiones sacrificio, tanto en la costa como al interior, por el tema de la minería. Por ejemplo, el tratamiento de las arenas de la Bahía Grande de Chañaral.
¿ya? Está en las cercanías de áreas protegidas del Parque Nacional. Pero si hubiese un trabajo que estuviera dentro de los límites, es un criterio para decir, ya no, esto, por estar ahí, ya más allá de la actividad en sí, si provoca o no provoca riesgo para la salud humana directo, debe pasar por un estudio de impacto ambiental. Y un quinto criterio es la alteración del valor paisajístico, o antropológico, o histórico. Este proyecto, esta refinería que se va a instalar acá, ¿en qué manera afecta, altera, produce daño, modifica el valor paisajístico que había aquí? Había una gran bahía, aquí había un gran bosque, ¿no? Aquí había un humedal cercano, habían aves, ¿no? O esta era una zona histórica, antropológica, donde habían restos de pueblos aborígenes, ¿ya? O más restos de vida prehistórica. Entonces, esa es una alteración significativa del proyecto y por lo tanto, con ese solo criterio tendríamos que pensar que esa actividad pasa por un estudio de impacto ambiental. O sea, por el procedimiento más, por así decirlo, exigente que establece la ley. Ahora, ¿cuáles son los dos grandes criterios que dicen que el riesgo para la salud es riesgo para la salud significativo? Que hay una alteración significativa, que hay un reasentamiento, que hay un daño al valor paisajístico, que se afectan negativamente en forma significativa los recursos naturales. El criterio es la cantidad y la calidad. O sea, la cantidad de contaminantes eventuales que puede producir esta actividad y la calidad, porque a veces la cantidad tiene un criterio y la calidad, o sea, qué tan tóxicos, por así decirlo en términos simples, son lo que va a producir o lo que produce como efecto del desarrollo de esta actividad productiva. Entonces, calidad y cantidad. Y bueno, ya tenemos, por un lado, ya dijimos que estamos en el marco de la ley, dentro de la ley estamos en el marco de participación ciudadana, y aquí básicamente se da a través del procedimiento de evaluación de proyectos, si ustedes quieren, el SEIA, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que tiene dos alternativas, que es el estudio de impacto ambiental y la declaración de impacto ambiental. Aquí, en este contexto, es donde se produce la participación ciudadana en el marco de la ley 19.300. Pero antes, es importante que la misma ley dice cuáles son los derechos que establece la ley hacia nosotros, hacia usted, hacia mí, para participar en un proyecto de la evaluación, el proceso de evaluación de un proyecto. Y básicamente, eso está en el artículo 82, y básicamente podemos descomponerlo en tres partes, Uno, que es obvio y es lo mínimo que uno puede pedir, ¿no? Acceder y conocer la información del proyecto, lo que aparece ahí como la expresión expediente, ¿no? El expediente del proyecto. ¿Dónde veo yo lo que hay? ¿Qué es lo que presentaron ellos? La información que presenta el que está queriendo instalar un proyecto contaminante. ¿Dónde lo veo? En la carpeta o expediente. Ahora, obviamente, ahí la ley está un poco en el etapa transición, digamos, de lo que es en papel o electrónico. Por eso habla del expediente físico, en papel, o electrónico de la evaluación. Todo lo que presente la empresa, yo tengo derecho como ciudadano a conocerlo, en físico o en forma electrónica. Y por eso es que ahí yo le puse la dirección del sistema de evaluación, que es la dirección electrónica, porque ahí usted puede acceder a los proyectos que se están presentando, los que se están evaluando. Y a partir de identificarlo, usted puede ver qué es lo que se ha hecho, los informes,
cómo ha evolucionado. Entonces, un primer derecho es el acceder a información fidedigna. ¿Qué es lo que presentan ellos para autorizar? ¿Y qué es lo que tiene a la vista la autoridad para autorizar? Dos, formular observaciones. Yo aquí quiero ser honesto y decirles que también es un derecho mínimo. O sea, que yo, si me van a poner a 200 metros un criadero de cerdo, un criadero de aves, una refinería, una bodega para empacar materiales contaminantes, materiales químicos, etcétera, un terminal, una carretera, va a cruzar, digamos, a 200 metros, a 100 metros de donde yo vivo, etcétera. Va a producir contaminación acústica y otro tipo más de contaminación. Entonces, el segundo derecho es a formular. Yo puedo formular mis observaciones, mínimo, ¿no? Y el tercero, y aquí está bien polémico y lo vamos a ver por qué, cuando revisemos los dos sistemas, el estudio de impacto ambiental y la declaración, es a obtener respuestas fundadas de ellas. Es decir, puedo acceder a la información, me la tienen que dar, no es que es gracioso la autoridad, está obligada a entregármela. Dos, formular observaciones, tiene que haber información respecto del momento en que se produce la apertura hacia la ciudadanía a efectos de que conozcan del proyecto, que aquí también lo vamos a relativizar, la ley lo relativiza, desgraciadamente en una actitud pro empresa. Y dos, y tres, perdón, obtener la respuesta. O sea, es decir, que nos respondan. Hasta ahí es solamente bien acotadito. No es muy abierto el sistema por cuanto usted lo dejo a criterio de ustedes juzguen. Bueno, y el resumen en cuanto a las participación ciudadana directa, es decir, que el ciudadano pueda pronunciarse, ¿no? Porque alguien podría decir, no, es que la superintendencia, el sistema de evaluación informa, hace charlas sobre la ley, etcétera. Eso es información, eso no es participación directa. La participación directa se da, por un lado, cuando yo tengo la posibilidad de hablar específicamente e impugnar respecto de un proyecto. Y esa se da en el proceso estudio de impacto ambiental y declaración de impacto ambiental. Y hay otra vía que tiene que ver con la consulta de los pueblos indígenas, que es el artículo 85 de la ley que establece la consulta de los pueblos indígenas. ¿Ya? La consulta de los pueblos indígenas es también limitada, desgraciadamente, como todas estas situaciones donde la ciudadanía está muy restringida, más que nada es casi decorativa y formal el cumplimiento de la participación ciudadana. No es vinculante, muy lejos está de ser vinculante, al contrario, hay un miedo terrible a que la ciudadanía pueda pronunciarse y su pronunciamiento tenga algún valor, ¿no? Generalmente eso se entiende como que es parte de lo que puedan decir la burocracia técnica, los tecnócratas del gobierno versus los tecnócratas de los interesados, y a partir de ahí se dé la discusión y la definición. Y los ciudadanos básicamente es como para adornar la torta. Una vez que ya está hecha la torta, ponerle estos adornos encima de la torta que se ve bonito, pero que al final no dicen mucho de la esencia del procedimiento y de cómo se aprobó el proyecto. Bueno, también, como decía, en este mismo espíritu restringido, habla de que en el caso de que haya un proyecto que afecte directamente, ¿ya? Y el proceso se refiere exclusivamente y de manera exclusiva a los pueblos que se van a ver o que se habrán visto de alguna forma afectados por la construcción o desarrollo de un proyecto productivo contaminante. Ahora, ¿para qué se hace esto? Se hace en el fondo para obtener el consentimiento o el acuerdo, ¿ya? Y aquí es donde vienen cosas raras, donde vienen obsequios, regalitos y una serie de manipulaciones, digamos que al final terminan con que el interesado pueda obtener
el consentimiento, como dice la norma, o el acuerdo, ¿ya? Ahora, pero la ley dice, bueno, y eso si no se alcanza. Dice, el no alcanzar dicha finalidad no implica la afectación del derecho a la consulta. Vale decir, usted puede hacer la consulta cumpliendo, usted cumple con hacer el proceso de consulta cumpliendo con los estándares de que efectivamente a lo menos se haya hecho la consulta, que haya sido inclusiva, de los pueblos indígenas afectados de manera exclusiva por el proyecto y de que hayan habido participación efectiva. Esas son entonces las formas de participación. Ahora, y aquí vamos al área chica, la participación de la ciudadanía en los estudios de impacto ambiental, yo ya les expliqué de qué se trataba. En los estudios de impacto ambiental, como decía, que es más riguroso, aquí existe la obligación, varias obligaciones que de alguna forma tienen que ver con la ciudadanía. Uno, que es la publicidad. Tiene que haber publicidad en el diario oficial o en un diario de circulación regional o provincial, donde está ubicado el proyecto. Diario oficial y un diario de circulación regional o local. Y en este caso, lo que establece este mismo artículo 28 y 29 de la norma es que las personas naturales, usted y yo, y las personas jurídicas, por ejemplo, ONG u organizaciones con personería jurídica, tienen derecho a conocer el contenido, lo que ya habíamos hablado del artículo 82, el contenido, la información que hay, ¿ya? Y entregar sus observaciones a través del sistema, por eso mencionaba la página, porque prácticamente todo es en plataforma electrónica, y entregar sus observaciones, ¿ya? A través de un plazo que establece la ley, pero aquí viene lo raro, por así decirlo, o lo que nos causa extrañeza y, como diría alguien por ahí, rara la situación, y donde de alguna forma decir, bueno, ¿para qué me piden que participe? Yo como ciudadano, ¿para qué voy a participar? ¿Para hacer deporte participar? Yo participo para tener alguna incidencia, para incidir, para tener algún efecto, mi opinión, y a veces las opiniones de los ciudadanos no solo son de sentir, que ya es importante, sino que también tienen fundamentos técnicos muy relevantes. Pero ¿qué es lo que dice la ley en el aspecto de la relación del vínculo entre la ciudadanía y los proyectos y la información? Dice que las observaciones que presente la comunidad serán consideradas. Y alguien podría decir, ah, qué bueno, van a ser consideradas, van a ser parte, digamos, de la resolución y eventualmente podrían rechazar un proyecto, etcétera. No. Consideradas, y lo explica el mismo legislador, cuando el legislador define un término, no se puede interpretar. Y aquí nos cerraron la puerta. Consideradas significa respondidas. O sea, basta con que el SEA regional o la dirección ejecutiva le responda a su inquietud y eso es suficiente. No hay un vínculo, no es vinculante. No obstante, digamos que tenga peso técnico respecto de la observación que hacen los ciudadanos. No es vinculante, no es vinculante. No obliga a que si efectivamente lo que se plantea, la conclusión que llega a los ciudadanos junto con algún científico, alguien va a producir daño, no obliga a la autoridad a considerarlo, es meramente consultivo, pero lo tiene que responder fundadamente, pero lo responde nomás, lo responde los fundamentos, ¿ya? Y existe una instancia de reclamación, ¿para qué efecto? Para el solo efecto de reclamar de que no fue bien considerada la respuesta, es decir, que no fue bien respondida, que no tiene mucho fundamento, que le dijeron que no porque no, o es demasiado débil el fundamento para la respuesta. Pero no porque incidió o no incidió en la resolución. Eso no, eso es campo de dominio de la autoridad fiscalizadora
en relación con el solicitante del proyecto. Cuestión un poco rara. Y respecto de la declaración de impacto ambiental, con eso ya vamos cerrando el tema, es más patético. Yo les decía que era de menor envergadura el efecto, que muchas veces por triquiñuela las empresas presentan declaración de impacto ambiental, un proyecto aparentemente pequeño con otro proyecto pequeño y a veces están relacionados. Pues bien, aquí la norma dice podrá, o sea, es facultativo del director ejecutivo, del director regional, establecer un proceso de participación ciudadana. ¿Ya? Es facultativo. ¿Y es facultativo por qué? Porque está condicionado no a la obligación funcionaria que debiera ser siempre pedirle a las empresas que hagan su digamos, obviamente que hagan su declaración y también siempre tener la opción de que los ciudadanos participen y no dejarlo a criterio de la autoridad condicionada, fíjense, lo más terrible, porque a veces no necesariamente los ciudadanos no tenemos por qué estar vigilando, porque eso es el colmo, estar vigilando que no se produzca un abuso en materia medioambiental por las consecuencias terribles e irreversibles que tiene. Aquí, lo facultativo de la autoridad está condicionado ¿a qué? A la solicitud de los ciudadanos, tanto personas naturales como personas jurídicas, a, eh, a participar de un proceso de información. ¿Ya? O sea, como es más pequeño, dijeron, bueno, aquí si nadie dice nada, yo no decreto este proceso de participación. Es facultativo a mí. Y lo podemos aprobar más rápido, entre gallos y medianoche. Es mucho más rápido. ¿Ya? Pero si aparece, entonces lo tengo que decretar. ¿Ya? Cuando el deber de la autoridad administrativa, de la autoridad de gobierno, debe ser al bien común, al bien superior, al cuidado de la naturaleza. Por lo tanto, debiera siempre tener abierta la posibilidad, indistintamente de que haya o no haya petición, de los ciudadanos a participar en esto. Pero también tiene más cortapisas. Fíjense, si usted quiere, respecto de la declaración de impacto ambiental, participar como ciudadano, tiene que juntar a lo menos, o a partir de 10 personas que hagan la solicitud formal a la autoridad fiscalizadora para que se abra este proceso de información. Y si son personas jurídicas, deben a lo menos juntarse el acuerdo, o sea, que hagan asamblea estas dos ONG o junta de vecinos como, o comités de adelanto, etcétera, que representan a los vecinos, que hagan una reunión, que tomen el acuerdo en asamblea de hacer esta gestión. ¿Ya? O sea, en el fondo son cortapisas para, ojalá que los ciudadanos no nos metamos y que dejemos a los tecnócratas que decidan. Que obviamente autoridades políticas, porque aquí son autoridades políticas, van por un tema de votos, van por un tema económico y por lo tanto van a procurar que se apruebe lo más rápido y expedito los proyectos. Ya hemos sido testigos de declaraciones de gobernadores anteriores, de gobiernos anteriores que buscan, digamos, ojalá que no haya ningún escollo para que se aprueben, porque esto significa en lo inmediato más dinero, pero lo inmediato significa destrucción de la naturaleza cuando no hay estas cortapisas. Y se declara un proceso de participación ciudadana en la declaración de impacto ambiental, es mucho más breve, también es el mismo criterio, que serán consideradas, es decir, respondidas. Esa es la obligación de la autoridad, que no tiene por qué establecer que se incidan en la decisión, sino que más bien que sean consideradas, respondidas. Mire esto, por esto, no se considera, generalmente no se considera. Y también hay una instancia de reclamación que tiene un plazo legal que se cuenta desde que se dicta el acto definitorio, que es la RCA. Bueno, aquí, para la parte final, la reflexión y para que ustedes tomen sus propias conclusiones.
yo voy a dejar lanzados los elementos que hay. Hoy día existe un proceso de participación que es meramente consultivo, ¿ya? En lo que es ciudadano, no incide, no tiene la posibilidad de incidir. Meramente consultivo es un informe, por ejemplo, o, o, o un juicio, no un juicio, sino que un informe más bien, o una apreciación que no tiene fuerza jurídica obligatoria. Cuando se dice que el juez tiene un informe, pero es meramente consultivo, significa que el juez puede resolver en total contrario a ese informe, a las conclusiones del informe. Acá es lo mismo. Si los ciudadanos, inclusive con elementos técnicos, pero en el proceso de participación establecen que una situación que va a producir daño, la autoridad puede perfectamente decidir en sentido contrario, porque hay otros criterios que preponderan. Y por lo tanto la comunidad no incide, es más bien decorativa o cumple un proceso formal de este proceso de vinculación entre la ciudadanía y los proyectos, ¿ya? Ahora, el ideal sería que tuviera algún grado de vinculación, que sea vinculante, ¿ya? Es decir, que tal cual como ustedes ven ahí la definición, que exista una obligación de cumplimiento. Es decir, que si se establece que este informe efectivamente tiene fundamentos técnicos, esta consulta, que incida y que sea vinculante, ¿no? Bajo ciertos criterios, pero que algún grado de vinculación tenga. Si no es vinculante, es meramente decorativa, ¿no? Como la consulta indígena que se puede hacer, se cumple con el requisito, si está bien hecha, bueno, el resultado no es tan importante. En el caso de la consulta del DEIA y del estudio de impacto ambiental y de declaración de impacto ambiental. Es decir, que no sea, el ideal sería que no sea enteramente facultativo u opcional, como dice, que no obligue, que es lo que ocurre hoy día. Entonces, sería importante a lo mejor en ese sentido ver algunas, a partir de lo que nazca, y qué bueno que está en esa línea, de la nueva constitución, la implementación legal, en el nivel legal, no en la constitución quizás, ¿no? Puede ser, ideal sería, porque es la norma que regula todas las normas, pero a lo menos que legalmente tenga ese carácter vinculante la consulta ciudadana en alguna de sus etapas o respecto de algún nivel o estándar que se establezca donde el pronunciamiento de la comunidad tenga peso. Bueno, amigos, ha sido la exposición que quería compartir con ustedes, que se denomina la participación ciudadana en el proceso en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Espero conectarme con ustedes para que comentemos algún otro tema que nos instruya, que nos enseñe y que fundamente nuestra opinión más allá de un legítimo sentimiento, sino que también hayan argumentos. Será hasta la próxima, estimados amigos. Gusto.